Resolución de conflictos en los centros escolares. ¿Cómo mejorar la convivencia en su centro escolar? El conflicto. ¿Qué es un conflicto? Los conflictos son situaciones en las que dos o más personas entran en oposición, en desacuerdo por sus posiciones, intereses, necesidades, deseos o valores. Son incompatibles o son percibidos como incompatibles, donde juega un papel muy importante las emociones y sentimientos, y donde la relación entre las partes en conflicto pueden salir robustecida o deteriorada en función de cómo sea el proceso de resolución de un conflicto. Los estudios y análisis sobre el tema de conflictos coinciden en señalar que el conflicto tiene las siguientes características. Es inherente a las relaciones humanas, tiene diferentes etapas, puede desencadenar reacciones violentas si no existe disposición de los involucrados para resolverlo. Se resuelve mediante diferentes estrategias y herramientas. La existencia de conflictos es algo que ocurre en la vida diaria de manera inevitable porque forma parte de las relaciones humanas y de la diversidad, es decir, todas tenemos intereses, opiniones, expectativas, creencias, gustos, preferencias, valores o deseos diferentes que pueden contraponerse o ser incompatibles. En los conflictos se movilizan comúnmente emociones y sentimientos que interfieren en nuestra respuesta ante ellos. Existe la tendencia a considerar que el conflicto es negativo, por lo que suele ser negado o silenciado. Sin embargo, es necesario abandonar esta visión. La manera de afrontar los conflictos define si se evaden, si pueden tener una resolución pacífica o deriva en violencia. Por otra parte, aprender a resolver puede convertirse en una oportunidad para aprender a comunicar de manera más abierta y asertiva lo que causa malestar, a dialogar para encontrar soluciones justas y creativas y la mejora en general de las relaciones personales. ¿Cómo saber si hay un conflicto? Los siguientes son indicios de que está frente a la presencia de un conflicto. Las necesidades e intereses de personas o grupos se contraponen. Existe tensión que puede distorsionar lo que perciben las partes del conflicto, incomodidad por el comportamiento o actitud de las personas en conflicto, desagrado por el trato que se recibe. La situación hace sentir enojo, tristeza, decepción, frustración, vergüenza o resentimiento. Para afrontar y resolver un conflicto, es importante aprender a reconocerlo y analizarlo, identificar sus causas, partes involucradas y posibles soluciones, de manera que todas las partes ganen. Por ello, es necesario desarrollar valores, habilidades y estrategias. ¿Cómo se reacciona ante el conflicto? La manera de reaccionar frente a un conflicto es el estilo que se tiene para resolverlo. Quedarse en silencio, dejar que la otra persona o parte en conflicto se dé cuenta del malestar y esperar que ofrezca disculpas. Responder con agresión, hacer como que no pasa nada, estar con una actitud defensiva y creer que la otra persona o parte en ese conflicto no debe ganar. Buscar que solo una persona o parte del conflicto escuche. Realizar comentarios irónicos dirigidos hacia la otra persona. Gritar e insultar a la otra persona o parte en conflicto. Decir lo que desagrada a todas las partes en conflicto sin ofender al otro, de manera clara y directa. Estilos de afrontar o actitudes ante el conflicto. Es importante analizar e identificar cuál o cuáles son las actitudes propias y las de las demás personas para afrontar los conflictos, con la finalidad de llegar a una resolución. De acuerdo con Torrego 2000 y Cascón 2001, existen por lo menos 4 estilos de resolver las diferencias en nuestra vida cotidiana. Competición, gano-pierdes. Acomodación, pierdo-ganas. Evasión, pierdo-pierdes. Cooperación y negociación, razonada, gano-ganas. El estilo de competición es cuando se trata de imponer nuestra decisión o nuestros intereses hacia otra persona, que consiste en el esquema gano-pierdes. En este estilo, lo más importante es conseguir los objetivos propios. No importa pasar por encima de quien sea. La relación entre las personas no importa, incluso
podría llevar a la exclusión, la discriminación, el menosprecio, entre otras situaciones. Por ejemplo, acelerar el paso para ganarle el lugar a alguien en la fila de la cooperativa. Ante estas actitudes es necesario trabajar para desarrollar la empatía y el interés por el otro. En el estilo de acomodación o sumisión, no se confronta a la otra parte y no se plantean ni se hacen valer los objetivos y derechos propios. Pierdo ganas. Por ejemplo, Esther tiene un evento familiar el sábado, sin embargo, su jefa le pidió ir a trabajar ese día, lo que implica que falte su compromiso. Esther acepta ir a trabajar para evitar problemas en el trabajo, aunque la reunión familiar quede cancelada y ella se sienta mal por tal motivo. Ante este estilo es necesario trabajar en la autoestima y la asertividad para defender los derechos y necesidades propias, respetando los de los demás. Estilo de evasión. Se da cuenta, cada una de las partes involucradas renuncia a sus propias necesidades y se desiste de acción o proyecto que busca. Pierdes. Por tanto, no se enfrentan los conflictos, se espera a que por sí solos se resuelvan, lo cual no es posible. No se consiguen ni los objetivos ni se cuida la relación. Por ejemplo, a una alumna le interesa el primer lugar en el cuadro de honor de la escuela, pero su mejor amiga también. Entonces prefiere desistir para que no se enoje su amiga con ella y su amiga hace lo mismo. Es importante trabajar en promover la asertividad de las personas con el estilo de afrontamiento de los conflictos. En el estilo de cooperación y negociación razonada, cada parte involucrada en el conflicto cede un poco para que ambas personas logren sus propósitos. Gano-ganas. Los objetivos propios son importantes, pero también la relación, por lo que en este estilo se trata de que ganen todas las partes involucradas en el conflicto, sin ceder en lo fundamental de las necesidades e intereses, por lo que se puede negociar en algunos aspectos. Debido a que llegar a la cooperación plena es muy difícil, Cascón plantea otro modelo, la negociación, en el que se trata de que ambas partes ganen en lo fundamental. Cuanto más importantes sean los objetivos y la relación, más importante será aprender a cooperar. Por ejemplo, los grupos de sexto A y sexto B quieren entrenar básquetbol por las tardes para calificar en el próximo torneo. Ambos llegan el lunes a la misma hora a entrenar, pero no pueden ocupar la cancha al mismo tiempo, por lo que se ponen de acuerdo de asistir en un horario diferente cada grupo. El papel del diálogo en la resolución de conflictos. La comunicación juega un papel muy importante en la interacción personal, puesto que permite expresar ideas, pensamientos, sentimientos, intereses y necesidades. Es tan necesaria que contribuye a la evolución humana. Permite el desarrollo eficiente y asertivo de las personas en los diferentes contextos en los que se desenvuelven. Dos aspectos importantes para lograr una comunicación de forma clara, directa y respetuosa son la escucha activa y la actitud empática. Por ello, antes de abordar las técnicas de resolución de conflictos, parece pertinente hablar sobre estos dos recursos que facilitan el diálogo cuando se tiene un conflicto. Escucha activa y actitud empática. La escucha activa implica atender, analizar, razonar y comprender la información que otras personas nos transmiten. Es una habilidad que requiere ser enseñada y practicada, porque debe realizarse de forma consciente, que surge con el interés de escuchar y comprender al interlocutor, a la par de tener la disposición de entablar una comunicación que sea útil para las personas que están interactuando. El poder escuchar activamente permite dirigir la conversación hacia un objetivo previamente trazado, como puede ser la resolución de un conflicto. Aprender a escuchar de forma activa genera seguridad y confianza, además de que facilita las relaciones interpersonales, porque permite conocer los gustos, los intereses, las necesidades que las personas expresan. Por tanto, de manera contraria, el no escuchar adecuadamente origina desinformación y se convierte en una fuente de conflicto. Existen estrategias que facilitan el conseguir la escucha activa, como son lograr una sensación de serenidad que permita una postura abierta al diálogo,
En caso de sentir enojo, es necesario regular esta emoción para poder entablar una comunicación mediante el uso de respiraciones profundas y de forma pausada, con la finalidad de no tener emociones que generen precisamente pensamientos negativos hacia el mensaje que se va a recibir o que fomenta una actitud defensiva hacia la otra persona. Hacer contacto visual con la persona generando una sensación de interés hacia lo que nos está expresando. Por ello, también debemos tener una actitud receptiva, es decir, contar con la disposición de escuchar sin interrumpir constantemente. Enfocar exclusivamente la atención en la información que se recibe, sin distracciones por la realización de otras actividades, pensando qué va a contestar o deseando que la otra persona termine de expresar para exponer el propio punto de vista. Generar confianza en el interlocutor al utilizar un tono de voz medio e incluso expresar la confidencialidad de la charla. Evitar críticas o hacer juicios de valor con respecto a lo que se está escuchando. Mostrar respeto y empatía al interpretar los gestos y el tono de voz de la persona, a su vez que utilizamos nuestro lenguaje corporal para expresarle que le estamos escuchando y comprendiendo a través de, por ejemplo, afirmaciones con la cabeza, inclinando nuestro cuerpo hacia ella, utilizar gestos que manifiesten aceptación, entre otros. Tratar de comprender el mensaje que está recibiendo a través de las siguientes sugerencias. Clarificar la información con algunas personas, por ejemplo, ¿cuándo ocurrió el conflicto? ¿Qué hiciste tú cuando ella o él te dijo? ¿Cómo te sientes ahora? Entre otras. Parafrasear la información consiste en repetir con nuestras propias palabras lo escuchado para poder asegurarse si está comprendiendo bien el mensaje. Por ejemplo, si entendí bien, lo que quieres decir es, corrígeme si me equivoco. Lo que está sucediendo es, cuidado de no interrumpir a la persona que está hablando. No obstante, se debe procurar no hacer conclusiones precipitadas, sino dejar que la persona exprese totalmente sus puntos de vista. Reflejar información. Se trata de comentar los sentimientos que consideras se encuentran experimentando la otra persona. Por ejemplo, lo que tú estás pensando o sintiendo es, ¿tú te sentiste avergonzada por lo que te dijo? ¿Tú crees que al tratar eso ella traicionó tu confianza? Resumir la información. Consiste en esperar el turno para hacer una síntesis breve de lo que se está escuchando, lo que también permite al interlocutor percibir si lo que está comunicando es correcto de acuerdo con su percepción. Por ejemplo, ¿tú crees que la pelea entre Rosa y Marga tiene como origen lo que tú dialogaste con Rosa sobre Pablo? Asimismo, se quiere lograr una escucha activa. Debe evitarse comportamientos como desvalorizar o minimizar la importancia de lo que está comentando, tomar la palabra para dar alguna vivencia u opinión propia, debido a que lo único que se provoca es inhibir el deseo de comunicarse de la otra persona. La escucha activa facilita tener un diálogo respetuoso y con entendimiento. Por otra parte, tener una actitud empática consiste en tener la capacidad de ponerse en el lugar del otro para comprender qué piensa y cómo se siente, lo cual favorece el poder reconocer, explicar, comprender y predecir sus intereses y preocupaciones. Tener una actitud empática requiere tener un verdadero interés por el otro. Es una capacidad que puede ser enseñada y aprendida. La honestidad y la asertividad para poder ser como es y decir la verdad con respeto a fin de ganar confianza de quien escucha. La flexibilidad para aceptar los puntos de vista diferentes a los propios y comprenderlos a la vez de poder reflexionar lo que nos hace sentir y pensar para actuar de forma objetiva y no impulsada por emociones negativas. El aprender a dar y recibir una relación equitativa y recíproca, distinguiendo lo importante de aquello que no lo es. La habilidad para frenar los juicios propios, considerando que nadie tiene la verdad absoluta de las cosas y por ende nunca se tienen todos los elementos para conformar una opinión totalmente justa. Tanto la escucha activa como la actitud empática facilitan en gran medida la comunicación necesaria para poder resolver un conflicto.
Técnicas para la resolución pacífica de conflictos mediante el diálogo. El proceso de construir una cultura de paz implica el reto de abordar los conflictos como situaciones de aprendizaje donde convergen objetivos, necesidades o intereses distintos que se perciben incompatibles o contrapuestos, pero que tienen que coincidir en algún punto para poder lograr una solución y una transformación del conflicto hacia direcciones más constructivas para las partes. Es importante que el personal docente, directivo y o de apoyo a la educación intervenga inmediatamente ante la manifestación de un conflicto para evitar que se profundice y se genere una agresión verbal, física o ambas. A continuación se exponen dos técnicas para la resolución de conflictos basadas en el diálogo y en los principios de respeto e igualdad de dignidad y de derechos de todas y todos. Negociación. Es el proceso que permite transformar los objetivos iniciales de las partes en el conflicto en propósitos de mutuo interés a través de la identificación de soluciones que consideren los intereses comunes por medio de una postura intermedia que busque la satisfacción de las partes en conflicto. De acuerdo con diferentes modelos, una negociación debe tener reglas claras, precisas, comunicación clara, emociones apropiadas y actitudes positivas, entre otras. Una simetría o igualdad de poder entre las y los involucrados en el conflicto, generar diferentes alternativas de solución, considerando alguna de estas tres opciones. 1. La ideal que produzca el mayor beneficio. 2. Intermedia, un acuerdo aceptable. Y 3. Lo no aceptable. Mejorar o no deteriorar la relación de las partes en conflicto. Tener un acuerdo sensato que es en la medida de lo posible la satisfacción de los intereses de ambas partes con equidad. El acuerdo debe ser durante un tiempo considerable. Características de la negociación. Es cooperativa, promueve una solución en la que las partes involucradas en el conflicto obtienen beneficios, es decir, no solo gana una de ellas. Evitar la postura antagónica del ganador, perdedor. Para iniciar el proceso de negociación ante un conflicto es necesario que las partes involucradas reconozcan las causas y el contexto en el que se presentan, tengan la voluntad de dialogar con la intención de querer resolver la situación que origina el conflicto y que es desagradable para ambas partes, y distingan que las diferencias seguirán existiendo. Por ello es necesario que las partes en un conflicto tengan una actitud positiva al dialogar, basen su conversación en hechos objetivos y no en suposiciones o interpretaciones subjetivas. Esto ayudará a aclarar malos entendidos. De ser necesario, puede examinar sus emociones y sentimientos de forma asertiva con una regulación de las mismas, solo con la intención de evidenciar diferencias que puedan entorpecer el proceso de intercambio de opiniones. En este sentido, se debe evitar ofender y amenazar a la otra persona, puesto que esto originará una conducta agresiva o defensa que llevará a la ruptura de la negociación. Asimismo, es conveniente centrar la atención en el que se originó el conflicto. Por lo tanto, es necesario aprender a analizar el conflicto, identificar el proceso y los intereses o necesidades que estén en juego y evitar su personalización. La negociación requiere el uso de técnicas de escucha activa y pensamiento creativo para crear soluciones voluntarias y aceptables para todas las partes involucradas en el conflicto. Beneficios de la negociación. Mejora las relaciones interpersonales, favorece y mejora la comunicación, permite la expresión de emociones y sentimientos de forma asertiva, promueve el aprender a hacer valer los derechos propios y los de los demás, promueve el aprender a hacer valer los derechos propios y de los demás, favorece el pensamiento creativo, fortalece valores como la colaboración, la justicia, la equidad, el respeto y la tolerancia, facilita el desarrollo óptimo e integral de las personas. Mediación. Es un proceso que busca la resolución de conflictos de manera pacífica mediante acuerdos. Se utiliza cuando las partes involucradas en el conflicto han agotado ya las posibilidades de resolverlo por sí mismas y por eso acuden de forma voluntaria a la persona mediadora que los apoyará a abordarlo mediante la comunicación entre las partes.
La creación de un ambiente que favorezca el encuentro, el respeto, la confianza mutua y la disposición para buscar soluciones y lograr acuerdos con la participación neutral de la persona mediadora. Rol del mediador. En este proceso, la figura del mediador es fundamental. La persona mediadora debe ser imparcial y neutral, así como tener la capacidad de observar y escuchar con atención los argumentos de las partes, promover que se expresen, analicen y sintetizar la información, además de favorecer una actitud cooperativa para que las partes puedan llegar por sí mismas a puntos de encuentro y acuerdos que les satisfagan y beneficien, y en la medida de lo posible restablecer la relación entre las partes. El mediador nunca debe de tomar parte o decidir los acuerdos entre las partes en conflicto. Características de la mediación. Voluntaria. Las partes involucradas en el conflicto son las que deciden la mediación, tienen la libertad de proponer soluciones por propia voluntad y sin imposición de nadie. Participativa. Las partes en conflicto proponen alternativas y buscan acuerdos utilizando al máximo su propio poder y sus recursos. El mediador únicamente favorece lo que esto suceda. Confidencialidad. Lo tratado es el proceso que se quede entre las partes. Fases de la mediación. Según Burgett, 1999, el proceso de la mediación tiene las siguientes etapas. 1. Inicio. Busca comunicar y aproximar a las partes, es decir, restablece los canales de comunicación, definir los objetivos de la mediación y diseñar acuerdos preliminares de procedimiento. 2. Descripción de la estructura del conflicto. Tiene la finalidad de reunir o recopilar la información necesaria para la descripción general del conflicto, antecedentes y contexto del conflicto que permita identificar y clarificar el problema. 3. Obtención de acuerdos. Busca clarificar las necesidades e intereses de las partes involucradas, prever metas de la gestión positiva del conflicto, establecer acuerdos y el cumplimiento de lo que se ha acordado. Ventajas de la mediación en el ambiente escolar. Mejora el clima escolar, puesto que crea un ambiente más relajado de respeto y de cooperación en las relaciones interpersonales. Contribuye al desarrollo y a la práctica de actitudes y valores, por ejemplo, interés y respeto por otras personas, la participación, la solidaridad, la justicia, el pluralismo, entre otros. Contribuye a desarrollar capacidades, principalmente la del diálogo y la mejora de las habilidades comunicativas, como la escucha activa. Favorece la capacidad de autorregulación. Contribuye a reconocer y valorar los intereses, necesidades, sentimientos y valores propios, así como los de los demás. Promueve el desarrollo de actitudes cooperativas en el tratamiento de los conflictos, al buscar juntos soluciones satisfactorias para todas las partes. Fomenta la capacidad de resolución de conflictos de forma pacífica, por tanto, disminuye las conductas violentas. La mediación puede realizarse entre pares o con la participación de una persona adulta. No obstante, es importante impulsar programas de mediación entre pares, a fin de desarrollar habilidades en niñas, niños y adolescentes para la resolución creativa y constructiva del conflicto. En ocasiones, entre sí pueden confiar, comprenderse y comunicarse mejor. Consideraciones finales. ¿Qué puede hacer el personal docente para facilitar el proceso de resolución de conflictos? Además del manejo de las estrategias y técnicas para la resolución de conflictos, es imprescindible el conocimiento del grupo por parte del personal docente, es decir, las características personales de cada integrante, intereses, roles que desempeñan, el contexto y las normas de convivencia, así como adaptar de manera flexible y creativa las técnicas y herramientas de resolución a cada situación y grupo. También es importante tener y poner en práctica las habilidades comunicativas, analíticas y orientadoras para motivar sin imponer, escuchar sin juzgar, no brindar una respuesta, sino buscar soluciones en las partes en conflicto. Por ejemplo, en el caso que exista pocas o nulas ideas entre las partes para resolver el conflicto, el personal docente puede presentar casos parecidos que hayan sucedido en la escuela y las soluciones propuestas. Ayuda a que las partes identifiquen algunas alternativas de solución mediante lluvia de ideas, promoviendo que se acerque a un entendimiento
en común. Para hacer un análisis completo de los aspectos que influyen en el conflicto, es necesario identificar los detalles relevantes y entenderlos para ayudar a resolverlo. Las siguientes preguntas relacionadas con las personas involucradas en el proceso y en el problema pueden ser una guía para su análisis. ¿Quiénes están involucradas y de qué manera? ¿Cuáles son sus bases de poder o influencia? ¿Qué percepción tiene del conflicto? ¿Cómo les afecta? ¿Cuáles son las emociones o sentimientos que predominan? ¿Existe algún tipo de alianzas? ¿Qué desencadenó el conflicto? ¿Qué factores lo agudizaron? ¿Qué soluciones se han ensayado? ¿Con qué resultado? ¿Cómo se está produciendo la comunicación? ¿Se están produciendo distorsiones debido a los rumores, estereotipos, información falsa? ¿Cuáles son los intereses y necesidades de cada parte? Analizar los recursos existentes que puedan utilizarse, personas que pueden ser constructivas, mediadoras, intereses y necesidades no excluyentes, ofertas que estén dispuestas a hacer. Conclusión. La resolución pacífica de conflictos requiere transformar la forma de ver el conflicto, quitarle la connotación negativa y asumirlo como una oportunidad educativa para establecer mejores relaciones. Asimismo, la resolución debe ser una práctica habitual en el aula y en la escuela, dedicarle no solamente unas horas dentro del horario lectivo, sino abordar la resolución de conflictos como parte de la cultura de la comunidad escolar, es decir, realizar un esfuerzo sostenido de cambio de las prácticas educativas para convertir el espacio escolar en un hogar donde los valores de justicia, solidaridad, igualdad, cooperación y respeto, así como el ejercicio de los derechos humanos y la vida democrática, sean la constante. De esta manera se logrará generar un espacio de confianza, seguridad y paz, conjuntando las voluntades y la responsabilidad de todas y todos.